Listo, Mafe. Buenas noches, a nosotros nos correspondió el tema de distribución exponencial. Mi grupo está conformado por Daniel Santiago Ibagué, Blaker Devia y quien les habla, María Fernanda Vaquero. Entonces, como primero, bueno, estas son las diapositivas. Como primero vamos a explicar qué es la distribución exponencial. Nos dice que suele referirse a la cantidad de tiempo que transcurre hasta que se produce algún evento específico. Esto tiene una ley de distribución que describe procesos tales como cuando nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento y también el tiempo que pueda ocurrir desde cualquier instante dado hasta que ello ocurra en un instante de sub f. No depende del tiempo transcurrido anteriormente en el que no ha pasado nada. Bueno, acá hay unos ejemplos en los que se puede dar un caso de distribución exponencial. El primero es la cantidad de tiempo que comienza ahora hasta que se produzca un terremoto, tiene una distribución exponencial. Segundo, la duración en minutos de las llamadas telefónicas de larga distancia comerciales. Tercero, la cantidad de tiempo en meses y lo que puede durar la batería de un automóvil. También puede ser cuando se puede mostrar del valor del cambio que se tiene en el bolsillo o en el monedero, sigue una distribución exponencial aproximadamente. Y por último, el tiempo que puede transcurrir en un servicio de urgencias para la llegada de un paciente. La función de densidad de probabilidad viene dada por función de x igual a 1 sobre mu por Euler elevado a la menos 1 sobre mu por x, donde mu es el tiempo promedio de espera histórico y tiene una media y una desviación típica de 1 sobre mu. Una alternativa de la fórmula de la distribución exponencial reconoce lo que suele llamarse el factor de decaimiento. El factor de decaimiento simplemente mide la rapidez con la que la probabilidad de un evento disminuye a medida que la variable aleatoria x aumenta. Cuando se utiliza la notación con el parámetro de decaimiento m, la función densidad de probabilidad se presenta como función de x igual a m menos m por x elevado, donde m es igual a 1 sobre mu. Eh, la función de densidad acumulada. Decimos que para calcular las probabilidades de determinadas funciones de densidad de probabilidad se utiliza la función de densidad acumulada. La función de densidad acumulativa C de f es simplemente la integral de la p de f y es la función de x sobre la integral de 0 infinita. La fórmula está 1 sobre mu por Euler elevado a la menos x sobre mu. Es igual a 1 menos Euler elevado a la menos x sobre mu. Acá tenemos un ejemplo que es el número 1. Fue tomado ahí de la introducción a a la estadística empresarial del ejemplo 5.3. Decimos que x es la cantidad de tiempo en minutos que un empleado de correos pasa con un cliente. A partir de los datos históricos, se sabe que el tiempo promedio es de 4 minutos, dado que mu igual a 4 minutos, es decir, el tiempo promedio que el dependiente pasa con un cliente es de 4 minutos. Recuerde que seguimos calculando probabilidad y por tanto nos tiene que decir los parámetros de poblaciones, como la media. Para hacer cualquier cálculo necesitamos conocer la media de la distribución. Quiere decir que es el tiempo histórico de prestación de un servicio. Por ejemplo, conocer la media histórica permite calcular el parámetro de decaimientos m. La función de m es igual a 1 sobre mu, por lo tanto dice que es m igual a m sobre 1 sobre 4, es igual a 0.25. Cuando la notación utiliza el parámetro de caimiento m, la función de densidad de probabilidad se presenta como e, que es Euler, y reemplaza una x, ¿ok?
igual decimos que m por Euler a la menos m x, que es simplemente la fórmula original con m sustituida. Entonces decimos que 1 sobre mu o e por x, que es igual a 1 sobre mu Euler elevado a la menos 1 sobre mu por x, para calcular las probabilidades de una función. Eh, para eso tenemos que utilizar la función de densidad acumulada, como se muestra a continuación. La curva de la función de densidad acumulada es f por x, que es igual a 0.25 Euler menos 0.25 por x, donde x es al menos 0 y m, que es igual a 0.25. Esto, como lo decía el compañero anteriormente, esto ya sabemos que x se le da un valor cualquiera que es igual a cero, ¿no? Entonces, anteriormente se ve que es 0,25. Entonces, otro ejemplo sería como f, la función de x, que x sería igual a 5, entonces sería función de 5 igual a 0,25 por Euler elevado a la menos 0,25 por 5. Entonces, eso sería igual a 0,072. Es decir, la función tiene un valor de, pues de 0,72, 0,072. Entonces el gráfico vendría a ser el siguiente, donde m, la función de decremento, siempre va a estar originada arriba, va a ser el punto máximo, que es 0,25. Y pues mu es 4. Y ahí vemos la parte sombreada, lo que vendría a ser la probabilidad. Entonces, observando el siguiente gráfico, cuando x es igual a 0. Entonces, función de x es igual a 0,25, como veníamos anteriormente. Entonces, eso sería igual a 0,25 por 1, que sería igual a m, igual a 0,25, igualmente. El valor máximo en el eje y siempre va a ser la m, como les venía diciendo, y 1 dividido entre la media. Entonces, para el ejemplo número 2, que también fue tomado de la estadística empresarial, entonces, retomando el ejemplo 5.3, el ejemplo 1. Entonces, vamos a hallar la probabilidad de un empleado cuando pasa de 4 a 5 minutos con un cliente seleccionado al azar. Entonces, calculando la probabilidad de 4 menor a x y de 5 menor a x. Entonces, la función de distribución acumulativa del área da el área a la izquierda. Entonces, p, x menor a x, es igual a 1 menos Euler elevado a la menos 1 menos m por x. Entonces acá quería aclararles algo, como ven, esto siempre que cuando x es menor a, pues al acá, por decir así, démosle un valor al 5, a una letra 5 acá. Entonces cuando es menor siempre se va a utilizar la fórmula de menos 1 menos Euler por 1 menos Euler por 1 menos Euler elevado a la menos 0,25 por 5, y que será igual a 0,7135. Entonces veníamos diciendo que pues probabilidad 4 menor a x y 5 menor a x. Entonces es igual a 0,71 menos 0,6321, que es igual a 0,0814. Entonces, el área asombrada representa la probabilidad, que pues, como venía diciendo, en la gráfica se muestra que va de 4 a 5, que sería 0,0814. Entonces, para el ejemplo 3, esto que también fue tomado de Introducción a la Estadística Empresarial, del ejemplo 5.5. Esto entonces nos dice que en promedio, una determinada pieza computadora dura 10 años. El tiempo que dura la parte de la computadora se distribuye exponencialmente. Entonces, primer punto. ¿Cuál es la probabilidad de una pieza de computadora cuando dura más de 7 años? Supongamos que, de solución, supongamos que X, la cantidad de tiempo en años, es la cantidad de tiempo en años que dura una pieza de computadora. Entonces, mu
es igual a 10, por lo tanto que m sería 1 sobre mu, que sería igual a 1 sobre 10, para sacar que ese sería el promedio, que sería de 0,0.1. Entonces, nos pide calcular la probabilidad cuando x es mayor a 7. X es mayor a 7, sí. Entonces, probabilidad de x mayor a 7 igual a 1 menos p x menor a 7. Como px es menor a x, entonces es igual a 1 menos Euler elevado a la menos m por x. Entonces, p x es mayor a x igual a 1 menos por 1 menos Euler elevado a la menos mx igual a e menos elevado a la menos m por x. Entonces acá también quería explicarles de que, por ejemplo, cuando x es, por ejemplo, menor a acá, como les venía diciendo, entonces sería igual a 1 menos Euler elevado a la menos m por x. Y cuando es mayor, la fórmula sería Euler elevado a menos m por x. Entonces, dado el caso que se nos presenta, esto x es pues, mayor, ¿no? El mayor es 7. Entonces sería la segunda, que sería Euler elevado a la menos 0,1 por 7, que eso daría un total de 0,4966. La probabilidad de una pieza en una computadora que dura más de 7 años es de 0,4966 y también tenemos la gráfica que lo demuestra. Entonces, B, ¿cuánto es el promedio que durarían 5 piezas de computadora si se utiliza una tras otra? En promedio, una pieza computadora dura 10 años, por lo tanto, 5 piezas de computadora, si se utilizan una tras otra, durarían en promedio 5 por 10, obviamente, que sería igual a 50 años. Entonces, la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de una pieza de computadora cuando dura entre 9 y 11 años? Entonces, calculando la probabilidad de 9 menor a x y de 11 menor a x. De 9 mayor a x, no, sí, sí, y de x menor a 9. Dibuje el gráfico siguiente. Bueno, dibujamos el gráfico que es el área sombreada de 9 hasta 5 y obviamente hasta 0,1, que es el promedio que dura, pues cada pieza de computadora. Entonces se dice que, pues como ya sabemos anteriormente que les he explicado de que cuando es menor a x, entonces se utiliza la segunda función, la primera función que es 1 menos Euler elevado a la 1 menos 0,1 por 9. Entonces eso nos daría un total calculando ambas, nos daría un total de 0,6671 menos 0,5934, que sería igual a 0,737. La probabilidad de una pieza de computadora que dura entre 9 y 11 años es la anterior que mencioné, que es de 0,0737. Gracias.